La llegada del diablo a Prepa 2. Vamos a cambiarla. O sea, cuando les digan, ay, utopía. Bueno, al parecer hizo una parada en la tiendita. Y aquí está, con ustedes, el diablo en Prepa 2. ¿Cómo estás, mi Bien, bien, estimado? bien. Bien, Eso, aquí llegando. eso, pues bueno, vamos a darle, ¿verdad? Ok. Dale. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el que vale. Muy bien, pues vamos a comenzar, chicos, chicas. Bueno, en esta ocasión se les ha invitado a una conferencia en el marco de la conmemoración del 2 de octubre. Estamos todavía en fechas para continuar con estos eventos. La importancia de hacerlo es mantener la memoria como una herramienta, como un instrumento intelectual para aprender y para cambiar las condiciones en el sentido de mejorar nuestras relaciones y nuestra vida cotidiana. Entonces, la Escuela Nacional Preparatoria fomenta este tipo de actividades como procesos de formación integral, como procesos de aprendizaje en el que se cruzan las ideas. Entonces, hoy quiero presentar la ponencia Anecdotario Activista como principio de transformación social y pedagógica. Esta conferencia nos va a acompañar nuestro invitado especial, Alberto Pacheco Guízar, mejor conocido como El Diablo, exintegrante y líder de la huelga de 1999 en la UNAM, exintegrante y líder del Consejo General de Huelga de los años 1999 y 2000. Entonces es un invitado especial y sobre todo, aparte de los contenidos políticos que nos podría compartir nuestro buen Alberto, hoy lo invité para que nos contara algunas anécdotas. Él se encargará de hacerlo y pues bueno, espero que también haya participación por parte de ustedes para retroalimentar esta actividad. Entonces, pues, Alberto, por favor. Buenas tardes, chicos. Miren, les voy a ser sincero y voy a hacer esta aclaración. Yo siempre voy a platico de este movimiento, del CGH, llego a platicar del 68, algunos temas también de economía, de política nacional, pero jamás me habían pedido un tema como este, porque las anécdotas por lo general las platicamos entre los amigos, los cuates, en una fiesta, donde te echas unos clavos con otros compas, o platicas también con otra gente que acabas de conocer en el taxi, X. Pero me llama la atención la intención y pues el acierto del compañero Héctor, profesor Héctor, en contar las anécdotas como una medida pedagógica y de qué, De de transformación transformación. social. Y yo, créanme lo que en mis cuantos años de estar en el movimiento político, después estuve en el Partido Comunista, en el Frente Popular Revolucionario, recorrí toda la República, siempre he estado en la izquierda. Yo me he declarado comunista y bueno, siempre he estado tratando la lucha social y apoyando. Nunca me había dejado ese tema. Si es un tema donde pueda hallar una acción política, un planteamiento, un pliego petitorio, una lucha directa contra el Estado, contra los instrumentos, el ejército, los jueces, los policías, los partidos políticos, que todos se te avientan encima, incluyendo los intelectuales y todos aquellos que escriben.
y los artistas, ¿no? Que el convivio propio del movimiento es el que te va forjando. No me había puesto a pensar en eso. Es, la verdadera escuela es cuando haces las guardias, cuando vas en las brigadas, cuando haces el paro, cuando te quedas a las guardias. Y la verdad que sí es cierto, eso era lo que nos hizo como activistas, como huelguistas y después como personas conscientes de la situación. Porque ahí es donde vives en carne propia los efectos de la sociedad, ¿no? Cuando tratas de convencer a la señora de que estamos luchando por la educación de sus hijos, ¿no? Cuando tratas de convencer al profesor que no se vaya a dar clases extramuros para que no se boicotee la huelga, ¿no? Se haga esquivalaje. Y en esas cosas, pues nos pasaron muchas cosas, ¿no? Voy a tratar de ser sintético, porque también hay una generación, más, son dos generaciones, ¿no? Nosotros éramos la X, después vinieron los millennials, y ahorita están ustedes, que no sé cómo se llama. Creo que están, ¿no? Algo así. Ya me imagino que muchos de ustedes, ¿no? Ya son de barrio, no se preocupen. Y y no sé, hubo cosas como que, ¿verdad? El primer día de huelga, imagínense, después de tanta movilización, tanto exigir diálogo público, tanta lucha, marchas y todo. Al siguiente día en la Facultad de Economía, ya teníamos, toda la noche hicimos botes, carteles, volantes, y diseñamos, ¿no? Tal grupo se va a ir para allá, tal. Y de repente teníamos filas así de muchachos jovencitos que se avientan más los compañeros más jóvenes, ya los de los últimos semestres, sí, claro, pero de otra manera, ¿no? Y cuando yo me acuerdo que estaba formado y empezamos a dar los botes y todo, y ya que tenían los botes, los volantes, estaban las filas, los grupos que se iban a ir para un lado, alguien dice, ¿y ahora qué hacemos? Y nos quedamos así. No nos habíamos dado cuenta que era su primer actividad a ese nivel de lucha social por rescatar la educación pública, porque no se elevaran las cuotas en la UNAM, y los chamacos no sabían. Yo tenía un poquito más años porque yo me había ido de mojado, tuve la vida ordinaria, me junté con una mujer y después quise regresar a la UNAM. Pero los chamaquitos no sabían y pasaban cosas curiosas, ¿no? Porque se aventaban a hacer marchas. Yo me acuerdo de aquí de Prepa 2. En una ocasión me dicen, Alberto, te toca ir con los de economía. Íbamos con Prepa 2 y Prepa 6. Híjole, era un susto. Cuando llegábamos allá a la glorieta que está del petróleo, que está ahí en Periférico y Reforma. No, hombre, abrieron las puertas de los camiones, salen los de Prepa 2, los de Prepa 5 y empiezan a brincar entre los autos, a dar volantes y todo. Y allá pura gente fifí, pura gente que no le importa la educación pública, por que la universidad se volviera elitista y tal vez que compitiera con el ITAM, con la Ibero y todo, que se aventaban los carros. Yo se los juro que yo sudaba y dije, donde nos maten aquí un chamaco, nos vamos a meter en una. Pero ahí me di cuenta que cuando se abrieron las puertas de los camiones, era como cuando hay unos perritos ahí, los tienes amarrados en tu casa, y de repente se abre la puerta, que nunca los dejas abrir, y dices, no te salgas, y ¡pum! Salieron así. Porque ustedes tenían los prefectos, no sé ahora cómo se comportan los prefectos, yo espero que ya le hayan bajado, pero eran gorilas, maltrataban a los compañeros, o sea, eran carceleros más que nada. Y, y a mí me llamaba la atención, ajá, la injundia que tenían los compañeros. Cuando estuvimos en la cárcel, un psicólogo me dijo, oye, ¿por qué tus compañeros tienen los índices de coeficiente intelectual? Porque les hicieron un examen psicológico
que pasa el nivel más alto, lo pasa. Y yo porque fueron compañeros que habían estado encerrados, que habían sido enclaustrados, que no sabían del mundo exterior, que no más sabían de las materias que les daban, los libros que les encargaban de tarea, pero no había una visión más allá de las aulas, ¿no? No había de las problemáticas sociales, de las problemáticas políticas, fundamentalmente de las económicas. Entonces los muchachos despertaron, ¿no? Y recuerdo una vez que van unos compañeros y te meten al metro. ¿Y saben qué hacían el juego de el que hablaba de la huelga y el que le contestaba en contra? No, 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 que paguen. No, no, pues si pueden comprar sus cervezas, pueden pagar. No están ustedes para saberlo ni yo para decirlo, pero la cerveza, los cigarros y las fiestas de los preparatorianos son parte de la formación. No son jóvenes. Aunque por ahí les digan, no, ustedes no deben, no, 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 ustedes tienen que estudiar, tienen que algunos trabajar, pero también tienen que divertirse, porque esto no es una cárcel, es una escuela de formación juvenil. Entonces también tienen que, claro, claro, cuidado con los accesos, ¿no? También no lleguen aquí crudos o se vayan a chupar allá atrás, no, 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 no. ¿Sabes? Te lo dio permiso, no vaya a decir, no, el diablo me dio permiso, no, no. Entonces, iban así los chavos y se contrapunteaban y de repente ya la gente del vagón empezaba a atacar al fresa. Y no, hombre, nos daban un montón no, operación, ¿no? En los botes y todo, y se llenaban los botes y se repartían los volantes. Ya que nos salíamos, pues ya nos reuníamos con el que había sido apedreado. Y, pero así hacíamos ese show. Y una vez teníamos un amigo, un compañero que decíamos La Mancha Voraz. Él era moreno, moreno. Por ahí sigue vivo. Y ya el compañero de adelante, Dagoberto, iba a comer, se habían echado el rollo y todo. Y una señora le dice, tenga, joven, pero ya vienen por usted. Pensaba que era un policía, pensaba que era un golpeador. No, era nuestro compañero, nomás que sí estaba, digamos, no feito. Todos éramos feos, ¿no? Pero sí, sí, sí impresionaba. Y cosas que nos pasaron, como que una vez llegaron los porros, puro chavo fresa, ya que incluso tenía formación en el golpeo y todo, y y de repente nos atacan en la puerta de Ciudad Universitaria, del lado del estadio, en la entrada de filosofía, nos atacan, y teníamos unas compañeras que parecían fresas, ¿no? Pero no, eran de la banda de acá. Y estaban asomándose, y llega uno de los porros y le dice, ay, niña, te voy a pegar en sus mugrosos y todo y la cara. Y así empezó de las palabras altisonantes, dijo, ¡chinga! Tipo macho. Y todos nos fuimos encima de los porros, ¿no? Pero era una cosa así de que, pues, de verdad, era una lucha de clases esa, o sea, quienes defendíamos la necesidad de la educación fuera para todos y que ustedes pudieran estar aquí. Miren, si no se hace esta huelga, más de la mitad de los que están aquí, no estuvieran. Y estuviera la composición de otros niveles sociales, ¿sí? Se hizo para que las cuotas no se elevaran y la escuela se mantuviera pública. Quisimos hacer un congreso, pero no pudimos, nos faltó fuerza, parece. Pero así fue cuando tomamos la vejez. Había en ese entonces, no es como ahora el Internet, la computadora, el servidor que le daba a México el servicio a la jornada y a otras. El Internet era muy básico. Obviamente ustedes no habían nacido en esa época, no ubican de lo que estoy hablando muy bien,
pero antes eran unas de tamaño así de, pues digamos, que esta parte, ¿no? Y nosotros, porque nos habían golpeado los granaderos, dijimos, vamos a tomar de Jesca. Y ahí vamos, un buen grupo de compañeros. No me acuerdo que llegué con un calcetín, ¿no? Así tipo Marcos, ¿no? No, pues todos me distinguieron. Hasta me dijeron, ¡hola, ya, ya llegaste! Puta madre. Pone que venimos clandestinos, ¿no? Y no, pues queríamos cerrar y apagar la computadora. Y no, hombre, el director se puso loco, ¿no? Dijo, no, 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 ¿cómo creen que van a hacer esto? O sea, van a echar a perder un equipo sofisticado y es muy importante. Va a entrar el ejército. Nosotros nos valía. Ya se me sacó, compañero. ¿Sí? ¿Cómo lo apagamos? Por allá de ver una clavija, ¿no? No sabíamos ni siquiera cómo apagarlo. Pero hicimos que el director, enfrente de las cámaras, porque siempre llegaba a la red, declarara que los compañeros, que nosotros no debíamos haber sido agredidos por los granaderos y que cumplieran nuestro pliego petitorio. Vimos que el director que estaba jugando pudiera hacer eso. O sea, fue. La lucha es una escuela de templanza, ¿no? Y hasta los más temerosos de repente se vuelven los más valientes. Y algunos también se vuelven cobardes, ¿no? Pero es ahí donde se forja, ¿no? Me acuerdo que habían compañeros de lentecitos, bien estudiosos, traían su chalequito todavía con rompitos, con trencitas, y traían sus libritos así. Digamos, ¿estos qué le van a entrar a la lucha? No, hombre, la primera noche ya llevaban un tronco así. ¿A dónde van? Vamos a poner una barricada. Y traían un tronco gigante. Digo, yo jamás pensé que ellos se fueran a meter. Y no, todo el mundo le entró. Eh, Después pasó la cárcel, ¿no? Porque nosotros insistíamos en que nos cumplieran el pliego petitorio, las autoridades fueron agrandando el tiempo, no nos contestaban y todo, y llegaron a meter al ejército para sacarnos, que entonces se llamaba Policía Federal Preventiva, pero era el ejército disfrazado de policía. Y se metieron, nos sacaron, pero esa noche yo recuerdo que llegaron unos compañeros que militaban en el PRD y me dijeron, Alberto, ya se tienen que ir, vámonos, que va a llegar el ejército. Digo, buena onda, fueron a prevenirnos, no era ni siquiera un mandato por parte del PRD, sino ellos fueron avisados. Nosotros les dijimos que no, que nos quedábamos a resguardar las instalaciones y que seguíamos nosotros en pie de lucha, ¿no? Yo recuerdo que había 3 compañeras de prepa 2 ahí. No me imagino que hayan oído hablar de ellas porque ellas dejaron el activismo, al menos de este lado de los estudiantes, se fueron a apoyar al CTL. Una de ellas se llama Andrete, Adriana, ay, no me acuerdo. Y estaban llorando, pero esa noche dijimos, vamos a votar, si nos quedamos, nos vamos o se van unos. Y todos unánimemente votamos de quedarnos, ¿no? Y pues llegaron por nosotros, principalmente a los dirigentes, nos agarraron primero, eso fue a las 6 de la mañana, y los compañeros trataron de resguardarnos, pero no, ellos ya venían bien enfocados, que nos metieron en una camioneta, ¿va? Pero estábamos los dirigentes, que ya a ese momento, a esa altura del movimiento, ya cada quien tenía su propia posición y no estábamos de acuerdo por el rumbo de la huelga, pero nos metieron a todos, a los mismos, que habíamos iniciado la huelga, que habíamos promovido la huelga. Y me acuerdo que llego yo y los veo. Les digo, ¿no que no nos volvíamos a reunir? Estábamos metidos todos. Y dice uno de los profesores, seriedad, Alberto. La bien, ya nos llevaron en una camioneta. Nos tuvieron que llevar en una camioneta por aparte que no se dieron cuenta porque la gente salía a las calles y paraba los camiones. Ajá. Entonces, a los que éramos los dirigentes, nos escondieron, nos salimos por atrás y nos llevaron. Ya en el camino a les digo, compañeros, iba el Mosh, no sé, ¿quién ha oído hablar del Mosh? ¿Han oído hablar del Mosh? No, sí, no tienen información porque la UNAM
y el gobierno se han encargado de que no se conozca esa huelga, porque fue la más combativa, fue la única que sus dirigentes no se convirtieron en miembros de los partidos oficiales, como Morena y el PRD. Fue la única. Nosotros no, bueno, pues yo estoy jodido, o sea, no tengo dinero. Nosotros no nos vendimos ni nada, entonces es un mal ejemplo, es un mal ejemplo. Y entonces iba con el Mosh, con Mario Benítez del Gato, que éramos los tres dirigentes que se notaban más, y les digo, oigan, volteen a ver, porque quién sabe en cuándo volvamos a salir. O sea, volteen a ver, ya nos metíamos atrás. Me acuerdo que llegamos, teníamos, teníamos no sé cuántas horas de no comer por la tensión de que iba a entrar el ejército. Y obviamente estábamos ahí en la asamblea. Cuando nos agarran, pues, estamos todos desvelados. Llegamos y nos meten en una celda que, por cierto, era de Caro Quintero, había sido la celda de Caro Quintero, que bueno, porque estaba azulejo, servía bien el lavabo, funcionaba la regadera. Era de elite esa celda, la celda 3. Y ya nos meten ahí y llegan y nos traen unos tazones así, llenos de carne de puerco con verdolagas, pero así como cuando su mamá sabe que acaban de llegar 2 días de la fiesta y les tienen así mucha comida. Y les sirven, y los otros dos no quieren comer. Y yo tengo un montón de hambre, yo cuando me pongo nervioso, yo como. Y que me como los tres. Pues ya pasó, llegaron los compañeros, que los habían agarrado unos días antes en la prepa 3. Y los compañeros, estamos en una huelga de hambre y ahora se deben incluir. Mm, sí, está bien. No, ya para la noche a nosotros ya les había dado mucha hambre, pues, no habíamos comido. Y dijimos, vamos a comer, que nos vamos a la cocina, ya que nos dan un montón ahí de comida, y que llegan los demás compañeros, eran como, no eran más de 200, que llegan, compañeros, están rompiendo la huelga de hambre, ustedes, no sé, ¿por qué? Estaba el Jorge, compa que se llama, compañeros, estamos de acuerdo con la huelga de hambre, pero cuando se lo dijimos, no contábamos con un factor, chicharroncito en chile verde. Y ya que vieron esa contestación, todos los que se meten a comer ya tenían un montón de hambre. Ellos ya llevaban como 5 días en huelga de hambre. Y ahí pasó, ¿no? En la huelga nos pasaron varias cosas, ¿no? O sea, cuando llegamos, pues éramos estudiantes, algunos veníamos de barrio, la mayoría, ¿no? No estábamos maleados, no habíamos entrado por delitos. Bueno, yo sí, por adulterio, pero bueno, eso es otra cosa. Y Y entonces nos empiezan a aterrar los presos que estaban en el centro de observación y confinamiento, no me acuerdo, COC. Eran los presos comunes y nos empezaban a gritar cosas para que tuviéramos miedo, ¿no? ¡Esos bonitos! ¡Oh, no te pases falta! Y nos quedábamos así. Y nos gritaba, al monje le decían, ¿no? Su novia, ¿no? Se llamaba Vicky. Digo, se llama todavía Vivian, pero ya no es su novia. Y le gritaban, vos, la Virgen ya fue mía. Sí, y ese güey se ponía así, ¿no? Vos, el abogado ya habló con tu mamá. Y no, pues nos tenían en su sobra, ¿no? Pero eran los primeros días. Poquito a poquito ya nos íbamos acostumbrados, ¿no? Yo me acuerdo que todavía llegó un amigo, un compañero que era del CCH, de prepa, no me acuerdo, jovencito. Se me acerca y me dice, Alberto, ¿cuándo vamos a salir? Y yo, mira, no sé la verdad, pero seguro tú sabes primero. O sea, no sabíamos nada, teníamos miedo, o sea, hay que reconocer, los activistas tienen que mostrar valor, tienen valor, pero hay un momento que te quiebras, o sea, no es así tan que, ay, no, 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 no. También tenemos sentimientos, también sentimos momentos de tensión, y
Pero ya poco a poco fuimos aclimatándonos. Y me acuerdo que cuando estaban los de COC ya dormidos, como la 1 de la mañana, salíamos, tocábamos las puertas de nosotros y empezábamos a salir. Y estaba así el barandal, nos dividía un patio, una barda, el patio de ellos, y ahí estaban así sus dormitorios, ¿no? Digamos, de aquí a unos 100 metros. Y empezamos. Y con voz de monstruo, ahí tú tienes que hacer voz de monstruo, que es ir gruesa, fuerte, para que te veas, o sea, para que intimides. Y empezamos. Con porritos, Navidad, Navidad, chinguen a su madre, los de allá. Uy, no te dejes dormir. Pero ya era nuestro desquite, ¿no? Que se robaron las computadoras, están desprestigiando al país, son los favores, póngase a estudiar, y empezaban a dictar, ¿no? Y nosotros ya nomás estábamos divirtiéndonos de todo lo que decían, ¿no? Y de repente uno por ahí decía, de repente uno dijo, cállate, cabrón, esos güeyes están luchando para que sus hijos no lleguen a la cárcel como tú. Y entonces sí, mi hijo está en la universidad y yo estoy de acuerdo con el paro. Y empezaron a gritarse, pero ya las voces más conscientes, o los que agarraban el pedo, callaban a los que estaban bien. No, pues, había sido un triunfo para nosotros, porque habíamos convencido incluso a la población que les decían que por nuestra culpa no llegaban sus visitas y que pues, tampoco se movía mucha droga, porque ahí en el reclusorio se mueve mucha droga y prostitución y todas esas cosas, pero no llegaba, ¿por qué? Porque como estábamos nosotros, estaban los medios de información atentos, ¿no? A toda la situación. Total, que cuando salimos hubo cosas peculiares. Esta parte que les voy a hablar, esta sí es de mucha enseñanza de lucha. Cuando íbamos saliendo de la cárcel, obviamente a los chamacos que no eran dirigentes y todo, y después a compañeros que eran activistas, pero que también no tenían mucho señalamiento, los fueron sacando hasta que llegamos a este reto. Entre las chicas ¿cómo se llama? De las mujeres, que eran 3, y nosotros 10 acá. Y de repente se dibujó una estrategia que era que los que tenían libertad condicional, derecho a fianza, se quedaran, ajá, para que saliéramos todos y que no nos quedáramos unos cuantos. Pues obviamente ya que te quedas pocos, primero éramos como 256 ahí con los hombres, de repente éramos 13, pues ya estaba más canijo, ¿no? Ya sí, ya teníamos que volvernos incluso hasta más agresivos para defendernos, porque éramos pocos. Y entonces se dio la situación de que alguien mandaron de rectoría del gobierno, no sabemos de dónde, y pagó las fianzas de los que estaban solidariamente quedándose con nosotros. Acto solidario, aguantar, porque ellos podían salir, pero imagínense, quedarse en la cárcel. O sea, hasta sus mamás le han de haber dicho, oye, ¿por qué te quedas? Se quedaron y les pagaron sus fianzas. Entonces los compañeros les dijeron que ya tenían que salir y nosotros no quisimos, ¿no? Ellos dijeron, no nos vamos a dejar salir. Y que nos atrincheramos. Yo me acuerdo que puse el tornillo así en la puerta, en la reja, era una reja. No, pues que nos mandan un comando. Pero no era obviamente un comando especializado, no de esos como los que pasan en las películas. Pero sí era un grupo ¿cómo se llama? De mayor nivel que los carceleros comunes. Y empezamos a forcejear, ellos pegaban con las macanas y nosotros les aventábamos agua. Y, y se dio así hasta que sacaron los gases lacrimógenos. Y empezaron a chorrearnos y nosotros luchamos para atrás y todo. No, pero
Los de enfrente, los presos comunes, estaban divirtiéndose, ¿no? Viendo el show, porque estábamos en un nivel segundo. Y de repente, el Mosh precisamente agarra y grita así, porque gritó una consigna, y un granadero que el granadero que le entra en la garganta. ¡Uh! Se va para allá y empieza a vomitar. Y uno de los compañeros agarra y dice, ya, ya, párenlo, tenemos un caído. Y curiosamente los policías pararon. Imagínense que están un enjambre de abejas contra uno de avispas. Y que de repente se le cae uno de cualquier lado. Y ya dicen las avispas, no, 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 paren. Y las abejas paren. Es algo inverosímil, ¿no? Pero es que tenían la consigna de no golpearnos. O sea, hicieron la agresión a lo máximo que pudieron. Y ya sacaron al compañero. Yo me acuerdo que cuando dice, a ver, te salga el chon al compañero que le había liberado. Yo me paro y le hago, compañero, no me voy. Empiezo a despedirme de ellos y estaba así el chon, pero, ya bueno, no, 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 y ahora me salgo así. Y me guarda así, así, así. Y ahí me dice, como unos 15 metros. No, 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 no puedes ya. No, los huevos que van a dar cuenta más adelante, ¿no? Pero, y pero esto fue un acto de mucha solidaridad. Imagínense, cuando vimos al abogado, porque pasó esto, eso es, me vas a contar, que nuestros compañeros fueron a renunciar al derecho a la fianza y al decir que esa fianza ellos no la pagaron y no firmaron. Y entonces el abogado tenía que discutir con el juez para que pudieran reingresar a la cárcel. Imagínense, reingresar a la cárcel para seguir estando con nosotros. Y el abogado nos dijo, pues es que yo toda mi vida me he dedicado a sacar gente de la cárcel. Esta es la primera vez que me piden abogar para meterlo. Pues era algo muy inaudito, inverosímil, raro, ¿no? Y pero eso fue muy importante porque demostró el mundo que estábamos unidos, organizados, luchando. Y afuera, pues obviamente había marchas, hubo un plantón permanente afuera de la cárcel porque había miedo de que los llevaran al campo militar número 1 o al penal de Puerta Grande. Y entonces me hicieron así. Y ya cuando salimos de la cárcel, pues había mucha gente afuera, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando salimos, mire, una vez yo fui a adoptar un perro en una granja por allá por Cuauhtémoc, y sacaron unos perros que habían tenido ya quien se los llevara. Los perros empezaron a ladrar, todos los demás, pero un ladrido así, se molestaban de que unos salieran libres. Pero no lo entendí hasta que me pasó en la cárcel, que cuando nosotros vamos saliendo y nos despedimos de los de allá del otro lado, nos empezaron a madre, güey, toda. Empezaron a decir un montón de groserías, de insultos, nos mentaron la madre, todo. Y pues yo ya no me pude despedir de ellos. Sentí feo, pero pues dije, pues, así es aquí, ¿no? Se molestan porque te liberan a ti. Es obvio, es una reacción, o sea, tú quieres salir, ves que está saliendo otro, te pones así, ¿no? Creo que hasta a mí me pasó con un compañero. ¿No? Allá vamos a seguir luchando afuera porque ustedes saben. Ya, vete, ya, ya. Sí, ya nomás terminé. Ya me mienta la madre y voy bajando las escaleras y oigo a alguien que grita, ¡Diablo! Que te bendiga Dios, hermano. No mames, sí sentí la piel así chinita, ¿no? Porque cuando estás encerrado, aunque sea una bronca política y todo, pues tienes el sentimiento, ¿no? De la privación de la libertad. Digo, aquí le paro ahorita, pero pues, la verdad tendríamos que tener horas, muchas horas para. Yo seleccioné unas, les digo, nunca había tenido una práctica de este libro, pero pues, ojalá y les haya gustado y hayan aprendido algo de ellos.
Justo hacemos la pausa porque pues ya se terminó su hora, ¿verdad? Y no sé si tienen otra clase. Eh, Me gustaría pedirles que permanezcan, pero es voluntario. Entonces, pues bueno, ustedes deciden. Hay más que contar, hay más que platicar, hay que profundizar como en los contenidos de transformación, qué es lo que transforma las cosas, qué es un deber hacerlo y pues digamos el sentido pedagógico, ¿no? Pero eso es como que para el remate, para terminar. Pero es su tiempo, diría que permanezcan, se los agradecería con el corazón, pero no lo voy a hacer. Así que ustedes deciden. ¿Continuamos? Ok, hasta aquí alguien quiere hacer una pregunta. Eh, Eh, 4 meses, un día y 9 horas. Tengo bien claro. Sí, de hecho yo fui uno de los, no, el que más le dieron horas o tiempo de cárcel. Le gané a Jorge por 6 horas. Hasta luego, gracias, 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 gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta de ella? Ah, ya sabía que me iban a preguntar eso. A ver, cuando se hacen los paros, hoy son distintos, ¿no? Más bien la gente nomás no llega, ¿no? Pero en aquel entonces hacíamos una asamblea, se decidía, se votaba el paro y se quedaba una comisión de guardia para cuidar que no vinieran los de la derecha y nos rompieran el paro. Entonces, pues la gente se quedaba a hacer volantes, se quedaba a hacer carteles, se quedaba a hacer este, varias cosas, ¿no? Que tenían que servir para después divulgar, decir por qué era el motivo de nuestra lucha y así. Pero otros se quedaban a platicar, a hacer tertulia, a incluso círculos de estudio, y otros jugaban dominó, y otros jugaban ajedrez. Yo era de los que me quedaba a jugar fútbol. Entonces, hacíamos unas cáscaras, y me acuerdo que mis compañeros, casualmente, pero así por pura curiosidad, por pura circunstancia más bien, iban con camisetas rojas. Yo también traía una roja ese día. Y entonces nos llamaron los diablos, porque jugamos contra los zapatistas, contra los perredistas, contra los anarquistas. O sea, hubo ahí, y nosotros éramos los comunistas. Y entonces alguien que estaba ahí como comentando empezó a decir, y el diablo mayor, se la toca a los grupos diablo y diablo mayor, y de ahí se quedó el diablo. Pero ustedes saben que en la universidad, principalmente en la superior, ni los profesores ni los estudiantes se dirigen a sí mismos con apodos. Sí, por acá les dicen, ¿no? Pero no, no, no le da, oiga, profesor Platanito, ¿cómo está? No, no pasa eso. Y entonces se quedó el apodo ahí en unas 5, 6, 7 personas. Pero cuando se viene todo el ataque de los medios de comunicaciones, entonces Radio Red, TV Azteca, Televisa, no existía el grupo Fórmula, ¿no? Pero era Radio Fórmula, varios. Y los periódicos, empiezan a hacer notar ante la población, ante la gente común, que hay un Mosh, hay un Diablo, hay una Pita, hay una Jagger, un Revi, un gato, y sacan nuestros apodos. ¿Para qué? Para hacer que éramos, pues, una banda delincuencial. Adelante, adelante. Gracias, adelante. Adelante, que pase. Perdón.
Adelante, adelante. Adelante. Y lo primero es que se sientan. Sí, claro. No, sí, claro. Muchas gracias, maestra. Bueno, para los que acaban de llegar, una de sus compañeras preguntó que por qué me decían el diablo. Yo fui, bueno, a los que acaban de llegar, dirigente de la huelga del 99-2000 del CGH, que hizo que se mantuvieran las colegiaturas sin cobro o con un simbólico 50 centavos, no sé ahorita cómo está, pero Igual. 20 centavos. Porque querían hacer las cuotas y obviamente, como les decía a sus compañeros, más de la mitad de los que están aquí no hubieran podido ingresar a la universidad. O sea, lo único que las familias de trabajadores le pueden dar, o de pequeños comercios, profesionistas, ¿no?, a sus hijos, pues no es una herencia, es la educación. Y entonces por eso fue que nuestro mayor apoyo fue la gente, porque nos veía luchar por que la educación se mantuviera gratuita, al menos en esta universidad, y que es la pilar. Y obviamente si aquí se subían las cuotas, se subían todas las demás escuelas, ¿no? Entonces, cuando pasó eso, a mí me pusieron un apodo, pero entre unos cuantos amigos, pero cuando llegó el momento en que ya estalló la huelga, los medios de comunicación se fijaron dónde había, este, por dónde atacar. Y se fijaron que habían unos apodos y ellos los ensalzaron, los hicieron grandes. Me acuerdo que a mí, en una toma de TV Azteca, dice, y estos son los pseudoestudiantes que tienen retenida la universidad. Ellos son gato, ya empiezan a decir, ¿no? Y con una especie de, sí, un truco de televisión que era como una mira. Imagínense una mira de un rifle. Me enfocaban a mí, enfocaban a otros compañeros, enfocaban para hacer entender que estos eran los que tenían que cazar, porque así parecía, ¿no? Imagínense nuestras madres viendo eso en televisión, o sea, y entonces se hizo el mote del diablo y otros compañeros, el mozo, y le salió contraproducente porque la gente empezó a acercarse a la universidad a ver quiénes son esos que están luchando por la universidad gratuita, y llamó más la atención y se quedaron los apodos. La verdad, yo siempre he dicho que me gusta mi apodo, el diablo, malos que me habían puesto Angelito, así como. Y yo recuerdo que a los 2 meses, porque me quedaba yo en la escuela, ¿no? En la facultad, en las otras escuelas, llego con mi mamá, toco y mi mamá no me había visto en 2 meses. Y me ve y dice, hola diablo, te veo más en televisión que en vivo. Y ya me quedé esa noche, comí, me quedé a dormir y todo, pero pues así era la vida del huelguista, ¿no? Nosotros muchos rompieron con sus familias, muchos rompieron con sus novias, con sus novios, trabajos, y después también hubo persecución, pero esa fue la historia del apodo, y pues a la fecha todo el mundo, incluso ahí donde juego en el Deportivo me dice el diablo, en mi cuadra me dice el diablo, mi papá me dice el diablo, ya ni me acuerdo cómo me llamo, pero, pero así es. Es, ¿Alguien tenía una mano levantada? ay, una, todos tenemos influencia del ambiente donde estamos, ¿no? Y mi papá era una persona, tiene 89 años, una persona que vivió una infancia muy pesada. Al tercer año de primaria se tuvo que salir para poder mantener a su hermano de 4 años, porque mis abuelos se la pasaban en la pulquería o en la cárcel, en la pulquería o en la cárcel. Y entonces mi papá tuvo que ponerse a trabajar, y en uno de esos trabajos, cuando pasaba
una compañía de cine, estamos hablando de después de la Segunda Guerra Mundial. Él se dedicó a echar volantes. Y ya lo contrataron para echar volantes y después fue cácaro. Cácaro, ¿alguien sabe qué es un cácaro? No es una palabra vieja, es el que montaba las cintas 8 milímetros y proyectaba la película. Ok, hoy no, hoy todo es digital, ya, es difícil. Y entonces, las películas que habían eran después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí mi papá se enteró de que había países que se denominaban socialistas o comunistas. Entonces, cuando éramos niños, nosotros no sabíamos qué. Pero mi papá nos decía, hay que irle a Cuba, a los países del este, a China y a la Unión Soviética, contra los gringos. Nosotros le echábamos porras a eso, ¿no? Y veíamos un apellido ahí, eslavo, y a ese le íbamos, ¿no? Pero entonces me empezó a llamar la atención eso, entre otras cosas, pero yo me acuerdo que una vez un primo se me acercó y me dijo, no, en China todos andan vestidos igual, y todos tienen la misma bicicleta, y todos tienen lo mismo. Yo me quedé así, le dije, padre, ¿no? O sea, la verdad yo tenía una visión distinta. Yo tenía, aún así que era niño, yo no me gustaba ver que hubiera gente que tenía un carrazo y había gente que tenía que cargar canasto con pan en una bicicleta, ¿no? A mí eso se me hacía que estaba mal, ¿no? Yo veía a mi mamá cuando la acompañaba a comprar leche a las 5 de la mañana y las señoras, y si les venía en gana, no les entregaba la leche. Entonces, fue muchas cosas que a mí me llevaron a eso. Después estudié en la Guamas Capozalco, Economía, y ahí leí libros de marxismo. Mi primer libro de marxismo decía, pues que las escuelas están hechas para formar a los muchachos para que se integren a la productividad, poder explotarlos y que sean tranquilos, que no se, sí, que sean obedientes, ¿no? Que las iglesias están hechas para mantenernos ocupados los domingos y no estar preguntándonos por qué estamos en esta situación. Que las carreteras se hacen para que vayamos más rápido al trabajo y no para que descansemos, tengamos más tiempo de descanso. Y un montón de cosas que tiene el sistema que hace que nosotros estemos oprimidos y explotados. La verdad, yo vi el libro y dije, ay, esto parece así como conspiracionista, como se dice hoy, ¿no? Digo, ah, está exagerado, o sea, no, pues ya me puse a leer y estudiar y sí me di cuenta que no. Pero en ese entonces, pues yo era joven como ustedes, tenía 17, 18 años. Ah, la verdad a mí me gustaba más la fiesta. Andar en fiestas y trabajaba en un taxi y no me interesé por el marxismo. Sí entendía que por ahí estaba la cosa, pero no. Fue allá hasta que me fui de mojado a Estados Unidos 2 veces, regresé, me casé y de repente se levanta el ejército zapatista en 1994. Y la verdad yo dije, me pregunté, yo andaba en la fiesta, andaba bien, pero y vi en la televisión que estaban los zapatistas y hablando del comandante Marcos, digo, ¿cómo es posible que yo esté desperdiciando mi vida mientras campesinos indígenas se han envalentonado y se han enfrentado al gobierno? Y ahí ya me dio un jalón de existencial y me preparé y regresé a la UNAM, a la Facultad de Economía. Yo no regresé a la Facultad de Economía a ser licenciado en Economía, economista, trabajar para el gobierno, porque economista no más trabajas para el gobierno, no para una empresa. Ajá. Yo fui a entender economía, a aprender economía, para entender cuál era el medio de la situación de la sociedad. Y de ahí ya busqué una organización y me integré a las filas del Partido Comunista. Así. Digo, los demás compañeros tienen otras historias, ¿no? Hay algunos que sus padres eran militantes antes del Partido Comunista o tenían cierta formación académica. Yo en mi casa no teníamos biblioteca, mis primeros libros fueron los de la primaria, no teníamos más que un libro que era la Biblia y otro que era de cuentos rusos.
A lo mejor ese fue el que me gustó más, ¿no? Había historias ahí de explotación a los campesinos rusos. Dostoyevsky, eh, se me olvidaron los nombres. Gogol, Gogol, Novelo, Tolstoy, Tolstoy. ajá, escribían ahí en ese libro, y pues eran cuentos que estaban en contra de la vida miserable que tenían los campesinos rusos, ¿no? Y por ahí fue, más o menos así. Es en general, ¿no? Muchas más otras cosas, pero eso fue. No, yo no me metí al Partido Comunista porque había una muchacha guapa y quería andar con ella, no, no fue así. Bien la opción. No, ya después. Así. ¿Alguien más? Todavía levantó la mano, ¿verdad? ¿Nadie? Ok. ¿Sí o no? Bueno, pues no sé si nos quieras contar otra, al inicio de la huelga, por ejemplo, ¿no? Algo que recuerdes, no sé si te ayuda un poco Al inicio de la huelga. cuando es las modificaciones del reglamento General de Pagos. Bueno, cuando empezamos nosotros nos preparamos desde el 97. Había otros compañeros veteranos, ¿ah? O compañeros que tenían formación, que estaban desde antes del 97, pero yo entré en el 97 cuando el rector Barnés hizo una modificación de quitar el pase automático a las prepas de los CCH, limitar las posibilidades de ingreso, de permanencia y dificultar el egreso de los estudiantes con, con menos años para que pudieras acabar tu carrera o tu bachillerato. Y nosotros hicimos talleres de estudio para conocer esas modificaciones. No podías llegar estamos en la universidad, no puedo llegarte a echarte el rollo diciéndote, hay que luchar y está pasando esto, si no teníamos los datos, los elementos para poder decir, mira, aquí está esto, hasta en escritos de ellos. Y recuerdo que íbamos a hacer mítines, nadie nos pelaba. O sea, estábamos en una cancha de básquetbol y estaba ahí la noviecita y el noviecito, estaba jugando básquetbol, unos que pasaban, se detenían, tomaban su jugo y se iban. Nadie nos pelaba, pero nos empecinamos, ¿no? Y nos empeñamos en seguir dando la información. Fue hasta que el rector Barnes, el 11 de febrero de 1999, anuncia en el Consejo Universitario que se necesita ser responsables con la universidad, se necesita que los estudiantes carguen con esa responsabilidad y que paguen un monto de cuotas. No recuerdo bien, pero eran como 900 y pico por semestre, no, 1300 y pico por semestre para bachillerato y 1900 por ahí así. 2000 y algo. 2000 algo. La verdad no traigo el número, pero bueno, por ahí lo pueden consultar. El- y y entonces, pues la gente se puso así y unos decían, no, es que está bien las cuotas, y otros, no, es que es una universidad pública, no se tienen que alzar. Y otros, bueno, sí, que pague un poquito, bueno, que haya becas. Y empezó a haber una gran discusión en la universidad, pero estos iban en grande, ¿no? Se encierran en el Instituto de Cardiología, allá en la zona de hospitales, y en una sesión del Consejo Universitario Fast Track, luego lo preguntan, ¿están de acuerdo con las modificaciones? Como un 95% de los que estaban ahí votaron en favor. Pues claro, eran los directores, amigos, compadres, todos los con los que se siguen repartiendo, las direcciones de escuelas y CCH, o sea, sigue estando esta mafia en el poder de esta universidad. Discúlpenme si alguno de ustedes es familiar, pero no creo. Y y aprobaron, y entonces la comunidad se enojó, se puso, porque hasta los que querían que hubiera cuotas, fíjense, estaban molestos porque habían sesionado sin consultar a la comunidad. Ya llevábamos que esto fue el 15 de marzo, llevamos del 11 de febrero, 15 de marzo, discutiendo el problema y de repente ellos dicen, se hace la cosa.
Y entonces fue un hormiguero la universidad, o sea, se discutía, se debatía, íbamos a los saloneos, había represión, a los grupos no dejaban que entraran los chicos a informar, y empezamos nosotros, antes de que estallara ese conflicto, antes de que incluso estallara la huelga, éramos nomás 50 activistas más o menos, de todas las escuelas, o sea, éramos nada. Pero de repente, cuando empezó el problema, llegaban muchos brigadas de compañeros de, de Prepa 5, de Cuautitlán, de Aragón, de Prepa 2, de CCH Vallejo. Llegaban todos a la Facultad de Economía, que éramos donde habíamos iniciado, en el Salón 104, que es histórico, porque ahí es donde se gestaron las primeras discusiones. Y después se armó una asamblea estudiantil universitaria y pues convocamos al diálogo público, que el rector discutiera con nosotros por qué las cuotas. No, nunca nos oyeron. Entonces emplazamos la huelga y a las 0 horas del 20 de abril estalló la huelga. Y pues hubo mucha represión. De hecho, nos mataron a dos compañeros. No recuerdo el nombre del chico, pero a Marta Alejandra Rigueros, ¿verdad? En una marcha, enfrente de la Torre Latinoamericana, los estudiantes trataron de tomar unos camiones para poder pasar. Y un microbús le aventó el carro encima, ¿no? Nosotros siempre dijimos que no había sido el microbusero, el chofer, que había sido todo el aparato propagandístico del Estado, en las televisoras, en el radio, ajá, que habían tratado de ponernos a la población en contra de que no era justa nuestra lucha. De hecho, nos decían, al principio nos decían que éramos pseudo estudiantes, que éramos gente comprada, pagada, que teníamos influencia ya no estaba la Unión Soviética, ¿no? Pero de alguien más para poder meter, desestabilizar el orden en la universidad y en el país. Porque muchos contingentes o sectores obreros, campesinos, principalmente de trabajadores de la educación, se empezaron a apoyarnos y a marchar con nosotros, como en el 68, que la gente se fue contando. Entonces, pues, así fue el inicio. El otro compañero que lo mataron fue también que un camión también le echó el camión, eso fue por una calpa. La verdad, no se mencionó mucho el caso de él, pero yo sí lo recuerdo. Y, y bueno, hubo compañeros, como una compañera que una vez hacía las, los templetes para el meeting y todo, y en una ocasión se cayó una torre y le cayó encima a la compañera, una compañera de ciencias. Yo la conocía, una muy buena amiga, y no, pues fue al hospital, le rompió la cadera y tuvieron que extirparle la matriz, la tenía destrozada. Ella no volvió a tener bebés ni nada. A la fecha no la he visto, pero así quedó. Entonces sí hubo muchos sacrificios de nosotros, hubo muchos sacrificios. Uno de los más fuertes fue el que no nos bañaba, que de repente dejaron las regaderas de las escuelas, pero como ya el sindicato se retiró, pues ya no les daban mantenimiento. A mí me tocó ir a la Facultad de Medicina, porque era el único lugar ya donde quedaban regaderas, a las 3 de la mañana, en noviembre, y me bañaba con agua heladísima. Pero imagínense que andábamos en el metro, en las asambleas, brigadeando y todo el santo día. Estábamos todos sudados, teníamos que bañar. Yo aún no aguantaba más. Yo me acuerdo que la primera vez que íbamos a una marcha, que fue el día después de la huelga, la primera marcha sobre la huelga fue el viernes, nosotros habíamos pagado la huelga el martes. No, hombre, yo iba con la cabeza afuera, no aguantaba el olor de todos los compañeros. O sea, pues nadie había ido a su casa, nadie se había cambiado de ropa y todos habíamos estado de aquí para allá. Pero esas cosas nosotros las vimos como cosas de nuestras, ¿no? En el comedor de la Facultad de Economía me acuerdo que cada grupo le tocaba un día de comida y unos hacían comidas.
otros, a mí, a mi grupo nos tocaba cada 15 días, era cuando se comía mejor. Bueno, yo soy cocinero. Eh, ¿Y saben cómo le hacíamos para organizarnos? Ajá. Agarrabas un plato, te servías comida, pero teníamos los platos por allá porque nadie los lavaba. Entonces, para que tú pudieras poner, que te dieran comida, tenías que agarrar uno de los sucios y lavarlo. Al revés, lavábamos el plato antes de comer. Y me acuerdo que los compañeros de política dicen, no, es que la economía son bien estalinistas y tienen un régimen ahí. Digo, pues es que cuando haces una lucha tienes que estar organizado. Tienes que estar organizado. Si aún así organizado nos pasaron fregaderas, imagínense si nos rehusamos. Pero les voy a platicar esta de cuando salimos de la cárcel. Ujú. Ya que nos habíamos ido hacia afuera, nos intercepta el director. Les informo que el director que estaba antes, cuando entramos, se murió. Se murió. Tenía otra cosa, pero estoy seguro que el tenernos ahí lo tenía en tensión. No creo que seamos nosotros culpables de su muerte, pero algo tuvimos que ver. Entonces el otro director que pusieron, cuando íbamos saliendo, nos dice, miren, allá afuera hay mucha gente que nos está esperando. Tenemos como cuatro, cuatro o cinco camiones de gente que nos estaban esperando, ¿no? Afuera del reclusorio, dice. Y esa gente está muy feliz. Dice, pero yo sé que ustedes están más felices. Y nosotros así, sí. Pero la persona más feliz este día, esta noche, soy yo, porque ya se va. Es que metíamos en jaque al reclusorio. Imagínense, la zona de ingreso donde nos tenían, pues corría droga, las extorsiones más grandes, porque pues ya cuando estás condenado, estás allá adentro, más, o sea, los servicios adentro, pues ya no te sacan mucho dinero. Pero las primeras horas, los primeros días que te tienen 3 días ¿cómo son 3 días para que te dicten formal prisión y otros 3 días de apelación, son 6, los que están ahí más o menos. Porque había mucho manejo de dinero, drogas y prostitución. O sea, ustedes, algunos lo saben, pero cuando la gente va a visitar, los amenazan y dice, para la siguiente visita me traes a tu hija y a tu sobrino, o le va a pasar algo a tu familiar. O sea, cosas horribles. Nos enteramos ahí cosas horribles. Tratamos nosotros de ayudar a los presos. En una ocasión me acuerdo que bajamos y estaba un sacerdote, ¿no? Y estaba regaña y regaña, pues no, por tu culpa, tu familia está allá afuera abandonada. Y el otro no estaba así. Y mira dónde llegaste, no te regeneras. Ya que llegamos nosotros así molestos, digo, a ver, ya el juez lo regañó, el policía lo golpeó, la mujer ya se fue y anda con el abogado. O sea, no hicimos eso frente de él, pero bueno. Digo, y ya, lo acaban de dictar su auto de formal prisión. Y todavía usted lo regaña. Gracias a Dios se quedó así. Y que se va. No, porque es horrible la cárcel. La gente no es templo de readaptación social, es templo de perdición. Si un ratero llega por ciertos delitos, cuando sale, sale con mayor conocimiento de cómo. Y sale obligado por los que están ahí adentro de involucrarse en otra banda. Y los policías judiciales también nos están esperando para que vuelva a robar. Entonces, o sea, vivimos nosotros no nomás nuestra problemática como presos políticos, sino la problemática de la mente de los presos, ¿no? Entonces fue algo pesado, pero bueno, es una experiencia de la que aprendimos mucho y aprendimos con las luchas. Muy bien. Pues muchas gracias, Alberto, de verdad. eh, Enriquecedor. A ver, Habría di que. cuenta, me dieron a mí, entre todos los ministerios públicos de 3 procesos y 7 delitos federales, pedían por mí 128 años de cárcel. Ni a Caro Quintero. O sea, bueno, ustedes no conocen a Caro Quintero, pero fue uno de los
imagínense, pero sí fui, salí al puerto de los tres. Sí, no, pues justo, ¿no? Aspecto en esta diapositiva, pues se reflejan como pues es dos cosas de las que nos has estado platicando, ¿no? Eh, Está de contexto el neoliberalismo en la cuestión económica, en la cuestión de la planeación y la proyección de la nueva vida social y política en el mundo. Es decir, el neoliberalismo es un proyecto capitalista eh, que busca a toda costa controlar y dominar, ¿no? Sus contextos. Entonces, eso es lo que estaba en ese tiempo, los 90, los 80, ¿no? Ya para los 90 ya tenía un impacto más concreto y luego y la medida del incremento de las cuotas, pues se debe a esa recomendación precisamente, ¿no? No fue solamente, no se le ocurrió nada más a alguien de una noche a la mañana, es una recomendación como parte del. Entonces, lo que hay también, aparte de eso, es una juventud politizada. Eso es una de las cuestiones interesantes que mencionó Alberto. De alguna u otra manera, ya habíamos tenido eh, nociones de lo que había ocurrido en otros movimientos estudiantiles, del funcionamiento del gobierno y de su aparato represor, y de este conflicto que les causa eh, las diferencias ideológicas, ¿no? Entonces, para ese entonces ya había una juventud politizada. Entonces, ese es otro de los elementos que en el entorno. Hay también esto, específicamente dentro de la UNAM, la cuestión del espionaje, la cuestión de mecanismos de control policial, justo por esta tendencia politizada de la juventud. Entonces, se concentra en las universidades, se vuelve a un escenario en donde el pensamiento, a ustedes gracias, se regresa pues a esta idea donde el pensamiento distinto es contrario y es una amenaza ante el gobierno. Por eso es que va a haber esta presencia de gobernación, va a haber esta presencia de policial y de espionaje, ¿no? Ante eso, ante el aspecto de la juventud politizada, también va a haber este señalamiento por parte de las autoridades cuando lo pudieron hacer, sobre todo ya cuando entra la Policía Federal Preventiva a la UNAM, pues irse con todo, aparentemente, pues eh, toda la ley, ¿no? Yo recuerdo mucho la figura del abogado de la UNAM, Burgoa, me parece, sí, exactamente, que arranca. No, es la representación del absolutismo, del autoritarismo y de la pedantería, ¿no? Un tipo como él, nefastísimo, el abogado general de la UNAM, pero también detrás de ellos había otros personajes también igual de nefastos, ¿no? Como José Narro, que después llega a ser rector de esta universidad, ¿no? Y que después le causaría tanto daño. Es uno de los rectores que le ha causado tantísimo daño a la universidad, a la comunidad universitaria, ¿no? Porque no quieren ver dañados ni entorpecidos sus privilegios y sus intereses de clase, ¿no? Entonces, para ellos, una juventud rebelde, con pensamiento distinto, de emancipación intelectual, digamos, en un proceso de emancipación de las condiciones del absolutismo y el autoritarismo, pues se convierten en los enemigos naturales. Y tanto fue así, que justo lo que estoy comentando, se los fueron con todo, la yugular, les dieron, no sé, penas de cárcel totalmente burdas, así como su pensamiento y su actuar de ellos, ¿no? Como la propia persona que representan, incluso ellos, ¿no? Los acusaban de asociación delictuosa, de terrorismo, ¿se dan cuenta? Cuando en el interior, y lo que nos cuenta Alberto, es que se estaba gestando un sentido de comunidad por un bien para precisamente la comunidad, ¿no?
Fíjense esta, nos pusieron varios delitos, ataque a las vías de comunicación, agresión grave, terrorismo, motín. Había uno que de plano era la risa, corrupción de menores. Entonces nos quedamos así, pero no quiero que se trata. ¿Saben qué argumentaban? Que los grandes les dábamos botes a los, ¿cómo se llama? A los menores de 18 años y que regresaban los botes llenos, que nosotros nos quedábamos con el dinero. O sea, absurdo, ¿no? Obviamente que ese dinero era para hacer carteles, para hacer mantas, para la comida, o sea, teníamos que tener recursos para mantener una huelga. Entonces, a ese ridículo llegaron, ¿no? O sea, no nos pusieron más cosas porque ya no cabía. Y estuvo, sí, muy precipitado, pero ridículo. El peso de la ley desde el punto de vista de la gente de la derecha más retrógrada que hay en este país. Ok, para terminar, muchísimas gracias. Gracias por su atención, chicos, chicas. Bueno, esta frase, ¿no? Con esto cerramos. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Esto nos lo comparte Simón de Beauvoir en los años 50. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por su participación, gracias por su atención. Ahí te va. Yeah. Yeah, yeah. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel, a una ciudad del norte